Hola, somos Fernando y Graciela Ramos y te damos la bienvenida a un nuevo episodio de Caminos de Fe. Y hoy te queremos proponer de hablar sobre el tema de nuestras dudas en el camino que Dios nos propone a lo largo de nuestra vida. Para eso, primero vamos a comenzar con aquel episodio del Evangelio de San Mateo que vos vas a recordar, que habla cuando Jesús camina sobre las aguas. ¿Lo leemos? Dale, acá lo tenemos preparado, es Mateo capítulo 14 y vamos a empezar por el versículo 25. Y dice así: A la madrugada Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron. «Es un fantasma», dijeron, y llenos de temor se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo: «Tranquilícense, soy yo, no teman». Entonces Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, mándame a ir a tu encuentro sobre el agua». «Ven», le dijo Jesús. Y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él. Pero, al ver la violencia del viento, tuvo miedo y, como empezaba a hundirse, gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y lo sostuvo, mientras le decía: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Es palabra de Dios. Acá vamos a compartir un testimonio de algo que me sucedió a mí cuando era joven y que fue una vez en vacaciones compartiendo la playa con los amigos. En ese momento nosotros teníamos un kayak, un bote de esos de fibra, en el que nos divertíamos metiéndonos entre las olas, dándonos vuelta y compartiendo esos días de sol hermosos que se dan, ¿no? en esas jornadas. Y sucedió que yo tenía experiencia en eso de navegar con bote y con kayak, y el día aquel estaba bastante agitado en las olas, en el viento. Y me metí en el agua con el bote y comencé a hacer lo que hacíamos todos, ¿no? A navegar, a enfrentar las olas, nos dábamos vuelta, salíamos y así. Pero en un momento sucedió que el viento comenzó a ser más fuerte y la corriente, sin que yo me hubiera dado cuenta, me había llevado más hacia adentro. Ahí, cuando caí en la cuenta de lo que había sucedido, fue que empecé a remar hacia la costa para salir. No hacías pie en ese lugar ya. Claro, el tema fue de que el agua empezó a entrar adentro del bote y el bote empezó a perder la estabilidad. Y cuando me di vuelta, como en tantas oportunidades que las olas nos daban vuelta, me di cuenta que no hacía pie y ahí ya las alarmas se encendieron. Cuando estaba yo en el agua, el bote por un lado y yo por el otro, me doy cuenta de que las olas eran cada vez muy fuertes, eran altas y me tapaban. Y en un momento ya no me dejaban respirar, comencé a tragar agua. ¿Y cuál fue la reacción mía? Aferrarme al bote. Me agarré al bote con todas mis fuerzas, pero para mi sorpresa, las olas me llevaban mar hacia afuera y cada vez la situación era peor. Llegó un momento en que me di cuenta y tomé conciencia de que mi vida estaba en peligro. Entonces lo único que atiné a hacer, porque ya ni mi experiencia valía, ni todos mis conocimientos, ni mis fuerzas ya me daban más, levanté la mirada y le grité: «Señor, sálvame». Esa fue lo único que podía hacer y lo que atiné a hacer. Claro, porque la lógica, ¿cuál era? Agarrarse más fuerte al kayak, que era lo que flotaba, y quedarte agarradito ahí y tratar de pasar por encima de las olas. Exactamente. Entonces eso es lo que yo estaba haciendo. Pero después de este grito que le pegué, vino una claridad a mi mente y sentí que me decía: soltá este bote. Y así lo hice, lo solté, ya no me quedaba ningún otro camino. Claro. Contra la lógica. Contra toda lógica. La lógica, ¿no? Yo me agarro más fuerte. Claro. Me trato de subir. Exactamente. Entonces, en el momento en que lo solté, me di cuenta que me quedaban algo de fuerzas para nadar hacia la costa. Y después de unas brazadas,
siento con un gran alivio que mis pies tocaban la arena. Entonces pude respirar, pude retomar las fuerzas, y retomadas las fuerzas y una cierta tranquilidad, fui hacia el bote, que para mi sorpresa estaba detrás mío, y juntos salimos a la costa Con de la el bote en playa. la mano, no Exacto. arriba del bote. Y mis compañeros ni se habían dado cuenta de ninguna situación de emergencia. Ellos creían que yo me estaba divirtiendo y la estaba pasando bien. Entonces, ¿qué enseñanza me quedó grabada? Fue que cuando Dios te propone algo, es necesario, es imprescindible hacerle caso. Muchas veces son situaciones difíciles, otras más fáciles y en otras depende nuestra vida de ello. Pero la palabra de Él, lo que Él nos está indicando, es lo que va a traer la salvación que estamos necesitando. Claro, con la lógica tuya era agarrarte al bote de la misma y era agarrarte a aquello que vos considerabas que era tu salvación, ¿no es cierto? Exactamente. Y a veces los caminos de Dios no van con la lógica humana. No, más bien muchas veces son ilógicos. Entonces, el consejo que queremos dejarte después de leer la palabra del Señor y de este testimonio que compartimos con mucha sencillez, esperando que te sirva, es que si estás atravesando una situación en un trabajo, en tu familia, en tus relaciones, en cualquiera sea esa situación, Dios te va a ir presentando pequeños gestos, pequeñas voces que te van a ir sugiriendo qué es lo que tenés que hacer, pero que muchas veces y casi seguro vaya contra tu lógica o te generen miedos, como le pasó a Pedro. Tuvo miedo y comenzó a hundirse. No permitas que esos miedos te hundan. Da el paso y confía en el Señor. Hay en esa dirección que a veces te parece que las cosas no andarían bien, pero son la salvación. Exacto. Y hacemos una pequeña oración. Dale. Padre bueno, que siempre estás atento a todas nuestras situaciones, nuestros miedos, nuestras angustias, nuestras alegrías. Queremos pedirte en este momento que en los momentos más difíciles podamos tener la luz para escucharte, para verte y el coraje para seguir tus caminos, ese coraje que nos da tu Santo Espíritu para poder tomar las decisiones correctas. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y nos vemos en el próximo episodio de Caminos de Fe. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima.